Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el tag triste, un book tag de denominación de origen César Cañete, como él le gusta decir, y que además no solo lo creó él, sino que tuve la fortuna de ser también nominada por él, así que como siempre os dejaré en la cajita de la descripción su vídeo para que vayáis a echarle un vistazo. Es un tag bastante cortito, aunque ya sabemos que cada vez que digo esto es mentira porque soy incapaz de hacer vídeos de menos de 20 minutos, pero voy a intentarlo porque solamente tiene 5 preguntas. La primera pregunta es sabor de amor, un final sentimental. Como en el último vídeo que subí despotriqué muchísimo acerca de este libro y lo que os queda, porque tengo que hablar de él también en el wrap-up y ahí me expandiré todavía más, he decidido sacarlo en esta premisa para decir algo bonito y positivo de esta novela. De hecho, prácticamente es lo único bonito y positivo que hay en este libro. Y es Todos los hombres del rey de Laura Gallego, que es la segunda parte de Todas las hadas del reino. Como ya os adelanté en el vídeo anterior, no fue una novela que me gustara especialmente y como digo ya profundizaré al respecto cuando hable de ella en el wrap-up. El final no compensó el resto del libro, pero sí que es verdad que fue un final muy emotivo acerca de un personaje que a mí me gusta mucho y del que me apetecía saber muchísimo más. Es un final bastante bonito, bastante sentimentalista y que me terminó dejando con una sonrisa, a pesar de que, como digo, mi experiencia con esta novela no ha sido la mejor. Segunda pregunta, See You Later, Alligator, o le ahí mi C2 de inglés. Una muerte insuperable. Vale, para no decir aquí el mismo personaje que digo siempre en este tipo de preguntas, que ya imaginaréis cuál es, y que además decir que ese personaje muere es spoiler, voy a decir la muerte de otro personaje que no es spoiler porque ocurre prácticamente al principio del libro y que aún así fue una muerte que a mí me afectó bastante. Y es la muerte de Danica, que es la mejor amiga de la protagonista de Ciudad de Media Luna. Bueno, de Casa de Tierra y Sangre, que siempre digo Ciudad de Media Luna y es realmente el nombre de la saga. El nombre del primer libro es Casa de Tierra y Sangre. Danica, como digo, es la mejor amiga de la protagonista y muere prácticamente al principio del libro, por lo que no es realmente un spoiler como tal deciros que esta señora muere. Es verdad que en las primeras páginas sí que está viva, pero enseguida la asesinan y un poco la trama de este libro es descubrir por parte de la protagonista con ayuda de los ángeles, porque obviamente es Sarah J. Maas, así que este es un libro de fantasía. Como digo, la trama de este libro se centra en averiguar quién mató a Danica, que es la mejor amiga de Bryce, y un poco por qué y en qué movidas turbias estaba metida esta muchacha para acabar como acabó. Al principio no conocemos muy bien a Danica y es a raíz de su asesinato cuando la autora va añadiendo mucho más recuerdo de este personaje a través de la protagonista. También tenemos flashback de escenas entre ellas y Danica es un personaje que, a pesar de morir tan pronto en el libro, está muy presente a lo largo de toda la novela, no solo por ser el eje central, sino también porque está muy presente en los pensamientos de la protagonista. Y realmente yo no sabía la gran conexión que había experimentado hacia este personaje hasta que llegamos al final y pasan ciertas cosas y hay cierta escena que yo, sin darme cuenta, estaba prácticamente llorando a moco tendido porque no me había dado cuenta de la empatía o el cariño que le había cogido a Danica hasta que llega ese momento. Entonces es una muerte que realmente no me afectó en el sentido de que ocurre cuando apenas conocemos al personaje, pero conforme avanza el libro y vamos viendo realmente a detalle la relación tan bonita que tenían Danica y Bryce, pues todo eso hace que se cree un vínculo empático muy fuerte entre el lector y ella. Y ya digo que en mi caso personal, cuando llegó esa escena concreta de cara al final, que los que hayáis leído el libro creo que sabréis a qué escena me estoy refiriendo, pues fue una escena que me afectó muchísimo y que me hizo darme cuenta de lo muchísimo que me había calado un personaje que muere prácticamente al inicio del libro. La tercera pregunta es, me equivoqué, una decisión que trae cola, y aquí tengo que explicarme, ¿vale? En el caso de César, él escogió un libro y explicó que la decisión que le traía cola era el hecho de habérselo leído. Pero en mi caso no me voy a referir a la lectura como tal, sino más bien a la compra del libro en sí misma. Y para mí la decisión que trae cola es haberme comprado la edición especial de La novia de Ali Hazelwood. Yo de esta autora me leí La hipótesis del amor y me gustó muchísimo, así que cuando se anunció que iban a traer esta novela, que no solamente mezclaba romance, sino que además traía urban fantasy, porque esta novela está protagonizada por una vampira y un licántropo que son enemigos ancestrales y se ven obligados a casarse por cosas. En cuanto se anunció que Faeris no solamente iba a traer esta novela, sino que además iba a traer una edición especial, yo la reservé. Aprovecho para deciros que lo único de especial que tiene esta edición es que es
en tapa dura y que los cantos están pintados de rojo, pero vaya, es que no tiene absolutamente nada más, no tiene ni ilustraciones, ni contenido extra, ni nada. Entonces, como digo, yo en cuanto anunciaron la edición especial, pues me la quise comprar en esta edición porque yo estaba convencida de que era una novela que me iba a gustar muchísimo, porque a mí el romance que hace esta autora me encanta y además era como su primera incursión en la fantasía, aunque es verdad que creo que esta autora también se hizo conocida por escribir fanfics y que en el mundo del fanfiction sí que había experimentado con criaturas sobrenaturales. En cuanto me llegó el libro, yo me lo empecé a leer, me estaba gustando muchísimo, me estaba enganchando un montón, estaba siendo la lectura del mes y al final pasaron ciertas cosas que hicieron que todo ese entusiasmo que yo tenía con la novela se deshinchara un poco, porque fueron ciertas decisiones que tomó la autora con respecto a los personajes y más concretamente con respecto a la relación entre los personajes que a mí no me gustaron, lo que hizo que mi nota de 5 estrellas que yo estaba segura que le iba a poner pues se rebajara a, creo que al final le puse 4 estrellas, porque digamos que las últimas, qué sé yo, 100 páginas no me entusiasmaron tanto como el resto del libro. Entonces, como digo, de lo que me arrepiento, entre comillas, es de haber comprado la edición especial, más que nada porque, aunque sí que es verdad que es un libro que me ha gustado mucho, si yo me lo hubiera leído primero en digital, probablemente me lo habría terminado comprando igual, pero me habría comprado la edición normal, porque no es un libro que me haya gustado lo suficiente como para que me desgarrara el hecho de no tener la edición especial. Entonces, no me arrepiento realmente de haberme hecho con la edición especial, pero una parte de mí sí que se arrepiente, porque al final me he gastado más dinero, porque obviamente la edición normal es de tapa blanda y por ende cuesta bastante menos, y por otro lado, como digo, es una novela que no me habría importado realmente tener en edición normal de tapa blanda. Si volviera atrás en el tiempo, seguramente me habría comprado la edición de tapa blanda y ya está. La cuarta pregunta, el mundo no ayuda, la culpa es del sistema. Aquí he escogido una de mis últimas lecturas que creo que no he mencionado todavía en el canal. Bueno, sí, la mencioné en mi vídeo de recomendaciones para el marzo asiático, que en aquel momento me estaba leyendo el libro, ya obviamente he terminado de leérmelo, así que os lo puedo recomendar con propiedad. Y es La asombrosa tienda de la señora Jeon, escrito por Kim Ho Jeon. Esta es una novela que empieza cuando la protagonista se da cuenta en el tren de que ha perdido la cartera y entonces recibe una llamada sospechosa que resulta ser de un mendigo que ha encontrado sus pertenencias y que quiere quedar con ella en la estación de Seúl para devolverle las cosas. Así que aquí tenemos una historia entre esta mujer y el mendigo, porque la mujer, en agradecimiento por haberle devuelto sus cosas en vez de quedárselas, que podría haberlo hecho perfectamente dado que vive en la calle y no tiene dinero, pues decide contratarle en su tienda de alimentación, que es una especie de konbini, que es como se llama en Japón. No sé muy bien qué nomenclatura tiene en coreano, pero bueno, en japonés es konbini, que es esta tienda que está abierta 24 horas donde venden principalmente comida precocinada. Entonces, el tema de los mendigos en esta novela es muy importante porque nos va hablando un poco de cómo este hombre ha terminado en la calle y de lo que tiene que hacer no solamente él, sino otras personas que están en su misma situación para conseguir sobrevivir. Por lo tanto, es un libro en el que claramente el sistema ha fallado, porque obviamente si terminas viviendo en la calle es porque el sistema te ha fallado en absolutamente todos los aspectos, y no solamente es importante la relación que se va forjando entre estos dos personajes, sino también, como digo, la autora hace muchísimo hincapié en las personas que terminan viviendo en la calle, en cómo han llegado hasta ese punto y que evidentemente no es culpa de los mendigos haber terminado en esa situación, sino que es culpa de factores externos y básicamente del sistema, de cómo está construido y del gobierno que permite que estas personas vulnerables terminen viviendo en la calle porque no tienen otra opción. Y ya la última pregunta es: ¿y ya no puedo más? Como decía el gran Camilo VI, mi vida no tiene sentido. Aquí yo me lo he tomado de forma literal, porque os quiero hablar de una saga que cuando termine mi vida va a dejar de tener sentido, porque es una saga que me ha acompañado desde mi adolescencia hasta mi adultez, y es como que una parte de mí no concibe qué va a ser de mí como lectora una vez que la autora decida terminar esta saga. Y me refiero a Cazadores de Sombras. Yo he tenido una relación un poco turbulenta con estos libros, porque yo en su momento me leí la saga principal, compuesta por 6 libros, me obsesionó. A día de hoy me sigue obsesionando, ya lo sabéis. Luego me leí la siguiente trilogía que sacó, me obsesioné todavía más. Y luego hubo un tiempo en el que como que dejó de escribir y años después anunció que seguía ampliando el mundo de Cazadores de Sombras con la trilogía del Renacimiento. Después escribió otra trilogía, que es la trilogía de las últimas horas, y faltaría otra trilogía que es en la que está trabajando actualmente. ¿Qué pasa? Que yo al principio, cuando anunció Renacimiento y cuando anunció que iba a seguir expandiendo el mundo, yo me enfadé con ella porque era como, a ver,
ver, ya has hecho una saga, ya has hecho una trilogía, ¿por qué sigues escribiendo sobre este universo? Es verdad que es un universo muy amplio, con muchas conexiones, con muchas tramas y que al final da mucho juego para escribir un montón de libros al respecto, pero yo sentía que Cassandra Clare ya había contado todo lo que tenía que contar sobre este universo y que escribir más sagas era como repetir una y otra vez exactamente lo mismo, porque al final las historias que puedes contar basadas en el mundo de Cazadores de Sombras tiene como un límite. Entonces yo durante mucho tiempo estuve sin querer leerme Renacimiento y sin querer leerme más libros de esta saga, porque era como, chica, deja de escribir, escribe otras cosas. Sin embargo, hace unos años me volví a reconciliar con ella y me empecé a releer otra vez Cazadores de Sombras, me dio muchísima morriña y decidí por fin ponerme con Lady Midnight, que es la primera parte de la trilogía del Renacimiento, y yo vuelvo a estar como súper dentro del mundo de Cazadores de Sombras. Y ahora hay una parte de mí que dice, ¿qué vas a hacer cuando no haya más Cazadores de Sombras? Es una saga con la que yo he crecido, es una saga que me acompañó en los últimos años de instituto, que me ha acompañado durante mis años de universidad y que me está acompañando ahora que soy adulta. Es una saga con la que literalmente he crecido. Cassandra Clare, Laura Gallego y Ruiz Zafón son los tres autores con los que yo he crecido. Entonces, el día que esta señora deje de escribir Cazadores de Sombras, es decir, el día que escriba la última trilogía, voy a sentir que el mundo se me viene encima, porque es como de repente cerrar una etapa que ha sido muy importante en mi vida. Puede que no tenga sentido, puede que me esté poniendo muy dramática, pero a mí me pasa que cuando una saga o unos libros han sido muy importantes para mí, de repente los autores dejan de escribir sobre ese universo y yo me siento huérfana. Me pasó, por ejemplo, con Harry Potter, que creo que es el ejemplo clásico con el que la mayoría de lectores hemos sufrido. Para mí, cuando fui a ver la última película de Harry Potter fue prácticamente un trauma, porque era como, ya no va a haber más libros, ya no va a haber más películas, ¿y ahora qué hago? Y en el caso de Harry Potter, por ejemplo, fue mucho más doloroso, por así decirlo, porque encima teníamos adaptaciones cinematográficas que hicieron que todo fuera como muchísimo más intenso. Entonces yo, cuando terminó Harry Potter, me sentí huérfana. Me pasó lo mismo con Crepúsculo, incluso aunque solo son 3 libros y 4 películas, me sentí exactamente igual. Me pasó lo mismo con Los Juegos del Hambre y con Divergente, y me va a pasar exactamente lo mismo con Cazadores de Sombras, que la señora esta va a terminar la última trilogía y yo me voy a sentir huérfana, voy a sentir que mi vida ya no tiene sentido, porque, como digo, es como cerrar una etapa de mi vida que me ha estado acompañando durante muchísimos años, incluso muchísimo más que las sagas que os acabo de mencionar, porque al final son muchísimos más libros, son trilogías que han salido más separadas en el tiempo. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me va a dar mucha pena cuando llegue un momento en el que yo no vaya a tener contenido nuevo de Cazadores de Sombras. Y hasta aquí el tag triste. Muchísimas gracias a César, no solamente por crearlo, sino también por nominarme. En esta ocasión tampoco voy a nominar a nadie, pero si alguna de vosotras y vosotros ve el tag y le apetece hacerlo, pues adelante, ahí lo tenéis. Recordad que podéis seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde os voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.